Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de tenerlo como profesor, al doctor Aldo Ferrer. Había hablado con él hace unos días para saber cómo lo presentaba y me dijo, cuando uno se pone grande va acumulando demasiado currículum. Entonces, mejor día que yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y que fui ministro de Economía. Así como quien dice, servir la mesa. Bueno, economista famoso, profesor emérito de la UBA, todavía director de la Maestría de Procesos de Integración y Mercosur, que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas. Fue ministro de Economía y también de Obras y Servicios Públicos de la Nación. Fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y tuvo otros cargos también en la provincia de Buenos Aires, cargos públicos. Aunque en la representación diplomática en Londres fue consejero económico. Ahora, me voy a referir a los libros muy brevemente. El doctor ha escrito muchos libros. Uno de los más famosos es La Economía Argentina, que lo publicó por primera vez Fondo de Cultura Económica en 1963. Ya va por la cuarta edición y en el año 2008 él ha hecho una actualización de este libro, La Economía Argentina. Otro muy famoso es Vivir con lo Nuestro, que tuvo interpretaciones muy distintas, pero el doctor pone títulos muy interesantes y pone subtítulos, me pareció. Claro, porque Vivir con lo Nuestro se llama después Nosotros y la Globalización. La segunda edición. La segunda edición. La segunda edición. La primera fue Vivir con lo Nuestro. Después tiene una obra en 2 volúmenes, Historia de la Globalización, y en el año 2000, de Cristóbal Colón a Internet, América Latina y la Globalización. Y en enero de este año, 2010, acaba de publicar otro libro también con un título muy lindo, El futuro de nuestro pasado. Y el subtítulo es La economía argentina en el segundo centenario. Así que bueno, todos lo conocen lo suficiente. Lo dejamos hablar al doctor Ferrer. Yo voy a tratar de presentarle mis ideas en 2 partes, digamos. Primero una reflexión sobre la situación de la economía mundial, los problemas y las perspectivas, y en segundo lugar qué significa eso para nosotros, para la Argentina, para América Latina. Así que empecemos entonces por la primera parte. Bueno, esta primera década del siglo XXI, como ustedes saben, termina con un gran desorden financiero internacional, del cual todavía no se ha salido, y que a diferencia de otras turbulencias financieras que tuvieron lugar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, esta es de una gran dimensión y ha comprometido la economía real, porque cosa que no había pasado con las anteriores, que habían sido problemas en algunos mercados, como pasó con la deuda latinoamericana, o la deuda coreana, la deuda rusa, o la caída de algunos mercados, como fueron las acciones tecnológicas, las llamadas .com, a finales de los 90. Todas esas fueron turbulencias importantes que afectaron a los mercados financieros, pero que de alguna manera quedaron contenidas en la esfera financiera. Lo que caracteriza esta última, que se inicia a fines del 2007 con el problema de las hipotecas de alto riesgo norteamericanas, que contagió a la totalidad del sistema financiero internacional, provocó un colapso masivo de muchas entidades de primera dimensión, con un impacto muy fuerte sobre la economía real. Una contracción del consumo, de la inversión, baja del nivel de actividad, e incluso un impacto muy fuerte en el comercio internacional, que el año pasado, el año 2009, tuvo por primera vez una declinación importante. Y frente a esta situación de la crisis financiera, desde luego es una de las cuestiones más debatidas hoy en día. ¿Cuál fue el origen del problema? ¿Por qué se planteó el problema? Es obvio que hubo
una gran euforia especulativa, sobre todo en algunos mercados, los mercados inmobiliarios, sostenidos con deuda, en Estados Unidos y en Europa, y los valores subieron enormemente, y sobre la base de eso mayor valor de los activos se produjo un efecto riqueza. La gente tomó deuda adicional sobre la base de ese incremento de activos para gastos corrientes, y cuando los activos se desplomaron, naturalmente mucha gente quedó sin poder pagar las hipotecas. Y como estas hipotecas habían sido la base para emitir una serie de papeles derivados cuya garantía era precisamente estas hipotecas, esto fue escalando y fue comprometiendo inversiones de muchas entidades financieras a escala global. Cuando se pinchó la base del sistema, el problema se generalizó. Esto generó una situación de pánico, retiro de fondos, una típica crisis financiera de una fuga del riesgo, una búsqueda de seguridad, y esto provocó una caída en todos los valores de los bolsas, en los mercados bursátiles, esa parte de los activos financieros. Curiosamente, lo que no colapsó de la misma manera fue el valor de los productos primarios, donde hay también una fuerte incidencia especulativa en la compra de stocks y productos primarios. Y a pesar de que hubo un cierto ajuste en un primer momento de la crisis, los precios se mantuvieron razonablemente, incluso siguieron creciendo. Porque hay una base real de demanda efectiva de recursos primarios, sobre todo por la emergencia de China, que ha sostenido estos mercados. Pero lo cierto es que la crisis alcanzó una dimensión fenomenal. Y esto, en buena medida, está ligado, en gran medida está ligado a este fenómeno de la economía globalizada contemporánea, que precisamente la dimensión financiera es la que creció mucho más que la economía real. Para darles un solo indicador, de la totalidad de las transacciones que se hacen en los mercados cambiarios cada día, el 95% son operaciones de corto plazo, arbitraje sobre movimientos de capitales que están especulando con las tasas de interés, con las variaciones en las bolsas de valores. Entonces hay un gigantesco mercado especulativo de extrema volatilidad que ha estimulado la creación de estos activos financieros sobre otros activos, los derivados que han escalado, y que el ejemplo más notable, que es por otra parte el punto de partida de la crisis actual, es el caso de los activos cuya base eran las hipotecas del mercado norteamericano. Entonces hay un gran desorden financiero. Después veremos cuáles son las respuestas que el sistema le ha dado hasta ahora, el sistema internacional, los grandes países, a este tipo de problema financiero. El otro problema que está vinculado a este, y que forma parte de los desequilibrios del sistema internacional, son los desequilibrios al interior de las grandes economías. Estados Unidos, por ejemplo, viene operando hace mucho tiempo con un muy bajo nivel de ahorro y un desequilibrio continuo en sus pagos internacionales. Estados Unidos gasta mucho más de su propio ingreso. Y de alguna manera esta inyección de demanda que viene del lado de la economía norteamericana sirvió para que otros países que tienen un alto nivel de ahorro, como Alemania, como Japón, como China, y cuya demanda interna no es suficiente para absorber la totalidad del ahorro, la demanda norteamericana les permitió exportar y mantener el crecimiento sobre la base precisamente de estas exportaciones y de este superávit con la economía norteamericana. Entonces lo que está en discusión ahora es cómo se va a producir el ajuste de esta relación ahorro-inversión de un grupo de países desarrollados, incluyendo China, superavitarios, con el déficit norteamericano, que es una de las fuentes de inestabilidad, porque el déficit norteamericano inundó de dólares al resto del mundo y provocó un aumento fenomenal de la liquidez.
Problema que ya se veía venir desde la década del 70, cuando en el Fondo Monetario, cuando el presidente Nixon en el 71 abandonó el patrón oro, porque precisamente la acumulación de dólares en el resto del mundo estaba empezando a presionar sobre la reserva de oro de la Reserva Federal. El general de Gaulle, por ejemplo, en un momento empezó a convertir sus activos en dólares en oro porque quería de alguna manera disciplinar a este gasto descontrolado norteamericano. Allí el presidente Nixon interrumpió el canje de las autoridades monetarias de otros países en el oro de las reservas y se empezó con un nuevo sistema de tipo de cambio fluctuantes, y la idea era que en algún momento Estados Unidos iba a equilibrar sus cuentas, y que en el momento que equilibrara las cuentas iba a desaparecer la fuente de liquidez internacional. Entonces surgió la idea de los derechos especiales de giro. Como se esperaba que Estados Unidos equilibrara las cuentas y iba a haber liquidez internacional, se iban a emitir a través del Fondo Monetario cuentas nominales para que los países pudieran recurrir a esos recursos para sus necesidades de liquidez. Esto en definitiva no se verificó porque el déficit norteamericano siguió siendo muy grande e inundando de dólares al resto del mundo. Y esta acumulación de grandes reservas en los países superavitarios, bueno, se difundió a través de los mercados financieros, la multiplicación del crédito, y generó estas burbujas fenomenales de una gran cantidad de liquidez que excede las demandas reales del sistema y que naturalmente busca oportunidades en la especulación sobre la variación de los valores de los activos. Bueno, esto es lo que de alguna manera ahora ha entrado en crisis, porque el descalabro fue tan grande que ha provocado las consecuencias de las cuales todavía no se ha salido. Entonces hay todo un campo de problemas del funcionamiento del sistema ligado al comportamiento del sector financiero, por un lado. Y por el otro lado, el tema de los desequilibrios macroeconómicos de las mayores economías que les acabo de mencionar.